11 de junio de este 2026, 1 de la tarde, Estadio Azteca, porque así se llama. Como es fútbol, ¿no? Como es Holanda también. Países Bajos está invicto en los mundiales de fútbol, a propósito. Holanda ha perdido de repente un par de Unas encuentros. cuantas finales. Barak le da alergia a todo lo que estamos hablando, pero vos sabés, Barak, que lo hacemos desde el mayor de los cariños. Algún día hablaba un concierto de Coldplay, qué sé yo, en Países Bajos, ¿no? Pero no es un partido de fútbol, será en No les Holanda. desees tanto mal a Países Bajos. 1 de la tarde. ¿Te acuerdas de la Países Bajos de Cruyff? ¿Tú has oído eso alguna vez? No, la Holanda era muy buena. Suena mal, pero es lo que Bajos es. de Cruyff y de Neskens? ¿Qué equipo aquel, eh? Es más, cuando dijo Barak que Países Bajos en los mundiales está invicto 90 minutos, digo, claro, si es que no ha jugado, si No la que juega juega nunca. es Holanda. No juega en Países Holanda. 1 de la tarde de un 11 de junio, Ricardo Puig, vos sos de la Ciudad de México. Decime cuál es la temperatura que le calculás a ese partido inaugural en el Azteca. Es temporada en verano de calor a esas horas. Después suele llover un poco más tarde, pero a esa hora podremos estar arriba de los 25 grados, acercándose a los 30, con un factor de contaminación muy alto, muy probablemente, con el sol cayendo a plomo sobre la cancha, sí, condiciones que solo tendrá México en ese partido, curiosamente, porque luego los otros dos los juega ya mucho más tarde, tanto en Guadalajara ante Corea a las 7, como luego ante el europeo por definirse, también un partido que será por la noche, no tendrá necesariamente esa ventaja del horario que sí podrá poner sobre la mesa en el partido contra Sudáfrica, pero más o menos por ahí tendría Un que estar europeo la por cosa. definirse, quisiéramos que sea Dinamarca, nada más que por el uniforme que han presentado, que es un guiño importante al Mundial de México 86, último mundial en el que Barak, la selección de México, llegó a cuartos de final. Los cuartos de final ahora implican un partido más de lo que antes implicaba llegar a los cuartos de final. ¿Qué puede hacer? Le interesó muchísimo a Alexis el tema. ¿Qué puede hacer? ¿Qué fue eso? Como en la época de Zoom, se metió ahí alguien en, no sé, de la pandemia, un algo. Mientras cric, 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 cric. Ha ido a buscar la camiseta el bandido, ya la tiene. Amigo mío. Bien, Qué Alexis. justicia, Aquí Esa los es. contactos. Esa es. Qué Pero bonita esta es la del 86. Bueno, pero la que han sacado ahora tiene un su guiño ahí también a la de ese mundial. Pero esta es La de Morten Olsen. Con la que se comieron 4 de España. Sí. 4 de Butragueño, ¿no? 4, Alexis. 4 de Butragueño. No, 5. Fueron 4. No, fueron 4 de Butragueño. Bien, muy bien, Rodri, muy bien. Y uno de Goicoechea. Hemos caído como novatos, perdón. Hemos caído como novatos. Preben Jar Larsen, gran figura de aquel mundial. ¿Qué tiene que hacer? México, a ver, ¿México es consciente de dónde puede llegar o qué es lo que puede hacer en este mundial la selección de Javier Aguirre, Barak? Sí, a ver, yo siento a la distancia que es la misma historia de cada 4 años, cada vez más limitada en cuanto a ves crecer a otros rivales similares, es decir, media clase en la que se había instalado México, octavos de final permanentemente antes de Qatar, y ves que México ya no solamente está estancado, sino que parece estar dando pasos atrás. Creo que la gente en general en México es muy pesimista, y en cuanto le gane 1-0 a Sudáfrica y sea un bonito gol, el optimismo va a ser incontrolable, ¿no? Y si de repente le ganas a Corea, olvídate, vamos a estar para ganar la Copa Mundial. Así es en muchos países y así es particularmente en México. El hecho de que se juegue en México los partidos en los que la selección sea anfitrión, seguramente va a ser algo a favor, pero se puede revertir en cualquier momento, ¿no? La gente está fastidiada, ha visto que los procesos han sido muy malos, se ha manoseado demasiado al fútbol mexicano en general, no solamente a la selección, sino que el producto Liga MX ya es un producto que en general cae muy mal, la gente está harta de los directivos y se le puede voltear a la selección en cualquier momento, ¿no? A poco que siga 0-0 el primer partido al minuto 53, es el riesgo. Yo veo a un México que sí, que dependiendo de los cruces, muchos piensan, mira, contra Inglaterra está ahí la posibilidad de quedar en octavos de final y adiós. Y ya veremos cómo se da. Pero si llega México a cuartos de final otra vez, que me parece
que sería el perfecto escenario para todos los más soñadores, pues sí, será quinto, sexto partido, lo que quieras. México seguirá donde estuvo en México 70, donde estuvo en México 86, y en el mejor de los escenarios, el más positivo de todos, donde se va a quedar en 2026, ¿no? Donde ya estuviste en el 70 y donde ya estuviste en el 86, en cuartos de final, y aún así se ve tan ¿Lo ves lejos. así de optimista, Ricardo Puch? ¿O es la distancia la que está nublando un poco para no quedar mal? No, lejos, para mí muy lejos. Me sorprendió el otro día, salió el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que se llama Ibar Cisniega, no sé si lo tienen todos ustedes en el radar. El vocero. Que fue un pentatleta, no sé si tiene muy claro este asunto. Previo a que México jugara ahora en estos 2 partidos que jugó, que no fueron fecha FIFA, por cierto, y dijo así al aire, ¿no? Como si hubiera dicho, hoy va a salir el sol. Dijo, no, México cuartos de final y si no es que semifinales. Y luego salió Javier Aguirre después del último partido y dijo, no. La gente que sabemos un poco de fútbol, entendemos que estos pronósticos no se pueden lanzar así y vamos primero a debutar contra Sudáfrica y luego veremos para qué estamos. Yo creo que no, yo creo que evidentemente trata de salir de lugares donde cuesta trabajo encontrarlo, un ánimo porque el Mundial vuelve a México, porque es la tercera ocasión que estará acá, porque se convierte en el primer país en tener esta posibilidad. Pero el equipo no sigue sin ofrecer demasiadas garantías, por no decir que no ofrece nada, ¿no? Esta selección mexicana. Se desconoce además mucho, creo yo, el contexto de los rivales, a quién se va a enfrentar. Se vuelven a hacer estos cálculos que se hicieron, por ejemplo, en aquel Mundial de Argentina en el 78 y que terminaron por ser un desastre. Se da por hecho que el partido con Sudáfrica se va a ganar. Yo no sé cuánta gente se detuvo a ver la última Copa Africana y, por ejemplo, pensó que Nigeria, que fue uno de los equipos que mejor se vio en el torneo, quedó eliminada a manos de Sudáfrica, por ejemplo, en el Mundial. Algo tendrá que ofrecer Sudáfrica en la Copa del Mundo para haber echado a Nigeria y ser el primer rival que tendrá México. Corea, hacia finales del año pasado, ya tuvo en un puño a México en un partido amistoso que terminó rescatando un golazo de Santi Jiménez, pero una jugada absolutamente fortuita del equipo mexicano y lejos de ser una construida por su juego colectivo, ¿no? Y luego un rival europeo desconocido que creo yo también va a oponer muchísima resistencia. Yo veo muy complicado ese camino que lo lleve a jugar contra Inglaterra, tendría que ser líder de grupo, no veo a México ganando el grupo, lo veo saliendo muy probablemente a Los Ángeles, enfrentando un segundo del B, y ahí pues no sé si sea Canadá, si sea Suiza, si sea la propia Italia, si se clasifica. Creo que el camino es mucho más complejo del que se quiere ver. Igualmente creo que México se sigue equivocando y pone su expectativa de crecer en alcanzar X número de partidos en un torneo corto, cosa que han hecho selecciones como Turquía, Irlanda, Costa Rica, Estados Unidos, Corea, y su realidad futbolística no cambió para nada, ¿eh? México sigue creyendo que si algún día alcanza ese quinto o sexto partido ahora, de pronto va a amanecer un día y va a estar a la par de Holanda, de Argentina, de Brasil, cuando no es cierto, ¿no? Sigue muy confundido. Y lo normal es que se lleve una decisión importante. Y rápidamente, sin ir más lejos, solamente hay que ir a Rusia. Rusia llegó a cuartos de finales del Mundial. ¿no? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de Rusia llegando a cuartos de final en el Mundial? Bueno, igual Alexis porque eliminaron a España en octavos, en aquel partido. Mira qué gracioso, mira este también. En aquel partido. Mira. No, en el caso de México, mira el otro, ¿eh? Lo siento, tenía que decir y se dijo. En el caso de México, está enlazado también con la reflexión que os hacía al principio del programa. Hay muchísimos de los jugadores clave que todavía no están bien físicamente y no sabemos si van a llegar bien. Está Edson Álvarez, Santi Jiménez, que lo acaba de nombrar Ricardo, incluso jugadores secundarios o no tan secundarios, pero que te pueden llenar, te pueden hacer muy buen uso en la plantilla, estilo Alexis Vega, estilo el Chino Huerta, todavía no están tampoco bien. Entonces hay mucha incógnita en el material humano, la calidad del material humano del cual va a disponer Javier Aguirre. Ahora, lo que sí se puede esperar quizá es un equipo mexicano bastante reconocible, porque si algo tiene México, muchos futbolistas ya de la selección, porque va a ir de verde, jugando en México. Digo, que muchos futbolistas de la selección jugando en México. Todos estos partidos tienen línea por línea 2, 3 futbolistas que están ahí en México y que se pueden considerar como parte del 11 tipo de Javier Aguirre para un partido inaugural. Yo tengo un consejo importante para Javier Aguirre y para sus hombres. El día del partido inaugural, yo que ellos no haría el saque inicial. Si yo ¿Hay fuera estadística ellos, de eso o qué? no haría el saque inicial. Desde que los mundiales se retransmiten por televisión, en el partido inaugural, las 15 selecciones que han hecho el saque inicial, solo una ganó el partido. Wow.
¿Quién fue? Vaya. Senegal en 2002 contra Francia. Entonces yo, aunque solo Contra sea por Francia. cábala, aunque gane el sorteo, elegiría portería. A ver, una pregunta de eso, porque Bueno. México juega el partido inaugural de 1930 contra Francia. Es la selección que más inauguraciones de Mundial tiene. Nunca ha ganado un partido inaugural Sí, México. de Y Copa mi del pregunta, Alexis, vos que tenés todo esto bien claro, hay 2 partidos a esa hora. ¿Cuál se considera el primer partido de ese mundial? El que se jugó en Montevideo. Porque es donde se celebró. Pero bueno, si todo se juega en Montevideo. Es donde se celebró no, el que se jugó en el centenario. Es donde se celebró No se jugó en el centenario, porque no estaba listo el centenario todavía. Bueno, pues donde fuera el partido este. Es donde FIFA. Hay un documento de FIFA en el que designan el partido inaugural. Porque, por ejemplo, en el año 34 hubo 8 partidos que se jugaron a la vez. Hay un documento de FIFA donde designa cuál es el partido inaugural de cada mundial, porque es el partido en el que se celebró una pequeña ceremonia de apertura, en el que salieron las banderas, en el que hubo algún desfile. Y entonces, en caso de 2 partidos que empezaron a la misma hora, como pasó en ese mundial, como pasó en el año 34, como pasó en el año 38, como pasó también en el año 58, si no me falla la memoria, pues hubo uno en concreto en donde FIFA pues hizo eso, ¿no? Y ese es el que sería el partido inaugural de ese mundial. Ahora no tenemos ese problema porque, salvo en la última jornada de los grupos, no se juegan 2 partidos a la vez. Pero antes sí que pasaba y era bastante habitual. El Trompito Carreño anotó el primer gol de México en los mundiales en 1930. El primero gol de un francés, ¿no? Lucien Logan. 4-1 aquel partido. Rodri, vos estuviste en México hace poco en condición de turista. Rodri, intuyo. vos estuviste en el año 1930. El otro Rodri. Hacía videoblogs ya en el 1930. ¿Cómo no eran videoblogs? Se llamaban revistas. Cuéntanos. Se escribía en revistas. Rodri, pues estuviste ahí e intuyo, no sé, pero intuyo que alguna conversación has tenido con aficionados a la selección de México. ¿Con qué regresaste? Aparte de una deuda importante, ¿con qué regresaste? Con un avión. Pues primero regresé con lo que siempre me dicen cada vez que voy a México, y no he ido pocas veces, la verdad, porque siempre he dicho que si no gana España, pues que gane México algo, ¿sabes? En los mundiales por los lazos que tengo con el país. Pero sí que es cierto que en esta ocasión, lo primero que siempre me dicen que están un poco cansados de nosotros, que dice que somos muy negativos y que hay muy poco optimismo. ¿Pero quiénes son nosotros? ¿Ustedes? La prensa en general. Eso sí que lo dicen siempre, pero también es cierto que no hay mucha certeza, y aquí enlazo un poco lo que comentaba Alex y Barak en cuanto a lo que puede hacer México, porque más allá, o sea, toda la gente mexicana sabe que México no va a ganar un mundial, ni que tienen talento ni plantilla como para hacerlo. Ahora, no hay una certeza, y aquí estoy muy de acuerdo con lo que me decían muchos aficionados, ¿no? De saber cuándo puede ser o cuál puede ser el techo de México, porque durante estos últimos 2 años Javier Aguirre no ha hecho mucha continuidad ni ninguna apuesta durante mucho tiempo sobre muchos jugadores, sobre un bloque, sobre un equipo. Por tanto, volviendo a lo que decían tanto Vara como Alex, creo que hasta que no sepamos cómo está el Chino Huerta, si llega Edson Álvarez, si Fidalgo finalmente va a ser convocado, no se va a saber exactamente cuáles son las opciones que pueda tener México. Yo, para mí, y en eso está todo el mundo de acuerdo, que tiene que pasar la fase de grupos. Todo lo que no sea pasar la fase de grupos va a ser un batacazo histórico y tremendo, pero a partir de ahí ya dependería mucho de cómo llega el equipo, de qué equipo va a ser el que ensamble Javier Aguirre, si va a meter mucha gente de Chivas o va a repartir un poco más los roles, porque depende de la fecha FIFA que elijamos, va a ser una forma u otra, más allá de que hay gente que creo que son fijos, como Raúl Jiménez y compañía, pero creo que todos estamos un poco en esa misma nebulosa de incertidumbre hasta que sepamos exactamente cuáles son los planes 100% de Javier Aguirre, y por eso a mí se me antoja un poco atrevido siempre decir hasta dónde puede llegar México, porque yo creo que ni el propio Javier Aguirre sabe hasta dónde puede llegar. Con la pena de poder quizás ponerte en la primera fila de aquellos en los que le caen mal, en la opinión de la calle, Ricardo, ¿cuál te parece ha sido, de tu experiencia, incluso previo a esto y desde tu conocimiento por investigación periodística, la selección mexicana que a 100 días del Mundial se pueda colocar en el mismo grado de incertidumbre o desconfianza que esta selección mexicana ahora camino al Mundial del 26? No, a ver, la última de Qatar ya despertaba un montón de dudas porque el proceso de Martino había ido muy a la baja. Los últimos 2 años
de Gerardo Martino en selección nacional ya hacían ver que México no estaba bien y que el Mundial podía no resultar muy favorable. Entonces yo encuentro muchos parecidos con esta selección, que además comparte buena parte del material humano con el que todavía se cuenta, ¿no? Yo creo que en términos generales ha sido una generación en un grupo importante, sobrevalorada, que se ha creído que porque algunos de estos futbolistas han logrado jugar en Europa le iban a dar un salto de calidad que al final no se lo han dado. Encuentro similitudes con esa. Y después en incertidumbres. Brasil, ¿no? No sé. Brasil 2014. Sí. Brasil 2014 podría ser la de Brasil porque llegó llega con la repesca, sí, Nueva a través del Zelanda, repechaje, sufriendo mucho en la eliminación. Y luego hizo un mundialazo, ¿eh? Sí. Pienso en el de Francia 98, por ejemplo, que también se hace una gira previa más o menos larga por Europa con resultados muy Contra malos. clubes, además, ante ¿no? selecciones potencia y también clubes y un par de selecciones potencia. Si no estoy mal, se juega con Italia un partido. Noruega le mete 5 goles y el Wolfsburg recién ascendido a Bundesliga 4. Y esa generación despertó muchas dudas y lo mismo, terminó cumpliendo. Para mí, de hecho, es la mejor actuación de México en una Copa del Mundo. Se queda muy cerca de dar un sorpresón ante Alemania. Tuvo a Alemania en un puño hasta que un par de jugadas muy puntuales lo terminan eliminando. Entonces, serían, digamos, mis dos ejemplos más a la mano, pero me quedo con este último y yo sigo creyendo que hay muchos indicios para pensar que el resultado se puede parecer mucho más al de hace 4 años que a cualquier otro que la gente se quiera imaginar. O 3 años y medio.